El dios Osiris, su cumpleaños era el 25 de diciembre. Podría nombrarle a todos los dioses antiguos. Las principales deidades tenían sus cumpleaños el 25 de diciembre. Ahora, si la Navidad, Christmas en inglés, es decir, que significa la misa de Cristo en inglés, era realmente la fecha del nacimiento de Cristo, entonces, ¿por qué celebramos a Nicolás en ese día particular? ¿No es interesante? Y luego se les pide a los niños que pregunten a quién para sus regalos. En las religiones nórdicas, a Nicolás, y él viaja por el cielo justo como los dioses antiguos viajaban por el cielo el 25 de diciembre en un carruaje. Y si era Zeus o Júpiter, era jalado por un macho cabrío. Pero si era un dios nórdico, y nosotros, es decir, los anglosajones, tenemos una religión nórdica, porque de allá es donde venimos de los godos, del pueblo godo, entonces el dios era jalado por renos. Y él podía discernir lo bueno y lo malo, era eterno, vivía por siempre, y cada año sabía cuál niño era bueno y cuál niño no. Entregaba los regalos y él se iba, todo eso en el 25 de diciembre. Y los niños hoy se olvidan de Jesucristo y dicen Papá Noel. ¿Eso es bueno o malo? Entonces, lo que estamos celebrando es el día de Nicolás, y amamos a los nicolaitas. Pero la iglesia primitiva los odiaba. No odiaba a los individuos, pero al sistema. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 4 a 6. Hoy Cristo está siendo suplantado por el sistema en forma sutil, pero es peor de lo que parece. Aquí está la calle de los curetes, y aquí es donde Pablo debió haber caminado. Aquí es donde se encontraron las estatuas de los personajes prominentes del pueblo, y cada uno tenía una cabeza, y si uno tenía mucho dinero, uno contrataba a un escultor para que le hiciera una cabeza y la pusiera allí. Y uno pagaba alquiler como uno paga por el teléfono, la casa o algo así. Y si uno se le acababa el dinero o dejaba de pagar, pues tumbaban la cabeza y ponían la de alguien más, alguien que pudiera pagar el alquiler. Así que cuando uno caminaba por allá, uno estaba en toda su gloria si uno podía pagar el alquiler. Aquí había un templo al emperador de Traiano. Templos como este eran, por supuesto, dedicados a muchos dioses. Y el emperador romano era, por supuesto, una deidad, el emperador romano. Y era la reencarnación del dios del sol. La alcaldía, tal como era, hermosa biblioteca en Éfeso, y el templo de Domiciano, otro culto a un emperador, otra sección del templo. Y entonces, por supuesto, que tenemos los personajes escolásticos de la antigüedad, y después la iglesia bizantina dejó su rastro aquí. Y si le gusta la plomería, la tubería eran buenas. Esos tubos duraron todo este tiempo. Ese era el baño público. Y abajo había un río para que todo fuera transportado lejos inmediatamente. Nada ha cambiado. Nosotros también tenemos un río, solo jalamos una canalita para que fluya. Y uno se sentaba allí y podía hablar con el vecino acerca de todo lo que estaba pasando en su vida. Aquí estaban los baños escolásticos, la diosa Artemisa, que tenía muchos pechos para alimentar a las naciones. Y este era el anfiteatro donde tomó lugar todo el tumulto cuando el platero, que era responsable de hacer todas las estatuas de Diana, se enfadó muchísimo cuando Pablo predicó un dios diferente. Y la historia dice que Pablo se escapó de aquí, de Éfeso. Así que esta era la iglesia primitiva, digna de elogio, se aferró al camino, tenía discernimiento entre el bien y el mal, no permitía infiltración del paganismo dentro de la iglesia. Ellos discernían entre lo incorrecto y lo correcto. Jesús era el centro de su religión. Estaban un poquito satisfechos consigo mismos, pero aparte de eso estaban bastante bien. El primer tiempo de la historia cristiana tenía esas mismas características. Éfeso era un puerto y hoy ya no hay puerto. De hecho, el mar está a muchos kilómetros de distancia. Ha sido llenado de cieno. Aproximadamente en el año 800 después de Cristo dejó de ser un puerto Éfeso. Este hecho es interesante en términos de tiempo y de secuencias de evolución.
Hoy en Éfeso uno puede ver que Roma ha levantado esta estructura, la cual fue aparentemente vista en una visión como el lugar donde vivió María, porque Juan vivió en Éfeso. Y Jesús dijo a Juan: he ahí a tu madre, y él recibió a María en su casa en Éfeso. Pero esto ha sido determinado como, de hecho, falso. Pero de todas formas, aquí es donde muchos vienen a adorar a los pies de María. Todas las religiones vienen aquí. Católicos, peregrinaciones de protestantes, aún hasta naciones islámicas vienen a este lugar en particular. Bueno, el próximo periodo de tiempo es Esmirna. Desde el año 100 después de Cristo, probablemente hasta el año 313 después de Cristo, porque este fue un tiempo de tremenda persecución. La palabra mirra está escondida en la palabra Esmirna y significa aroma dulce, un aroma de sacrificio. Y si uno considera la ciudad misma, había un santuario a la diosa Némesis. Policarpo fue su primer ministro y fue martirizado. Interesante. Y en esta representación vemos los 10 días de persecución. La Biblia dice que hay que tomar un día como un año, por un año en profecía. Y hubo un periodo en la historia de la iglesia primitiva cuando fueron perseguidos muchísimo por alrededor de 10 años. La respuesta es sí. Hubo un emperador por el nombre de Dioclesio y él decretó un periodo de persecución el cual fue muy intenso y terminó en el año 313 después de Cristo. O sea, desde el año 303 hasta el año 303, cuando Constantino revistió su paganismo de cristianismo. Y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Entonces, leamos lo que dice aquí acerca de esta iglesia en particular. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Así que estaban pasando por tiempos difíciles. La iglesia primitiva creció rápidamente, las cosas iban bastante bien, hasta que esta religión comenzó a desafiar a la religión oficial. Y entonces la persecución se desencadenó. Y tan pronto que uno desafía a los paradigmas del mundo, hay persecución. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, es decir, cristianos. En la iglesia primitiva se usaban las palabras cristiano y judío intercambiadamente. Y ellos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. De tal manera que hay dos iglesias en este mundo: aquellos que representan a Dios y a su Hijo, y aquellos que representan a otro poder. Entonces, esta iglesia tiene un elogio aquí, pero no hay reproche, ninguno en absoluto. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahí tenemos un periodo de tiempo mencionado de manera particular. La persecución diocleciana tomó lugar durante ese periodo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la promesa de la restauración. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante teología que vamos a tratar en conferencias siguientes. Apocalipsis 2, 10 a 11. Así que aquí está una iglesia que no tiene reproche. Es una de las únicas dos iglesias entre las 7 que no tiene reproche, solo un elogio. Eso es muy deseable. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que llegaran a eso? Persecución. Ven, bajo los tiempos de persecución, la escoria se separa. Y lo que pasa bajo la persecución es que aquellos que son conocidos por su forma de religión, ellos se quedan atrás, porque llega a ser muy doloroso aferrarse solo a una forma. Entonces se dan por vencidos. Por tanto, si de verdad quieren mantenerse firmes en tiempos de persecución, más vale que estén bien fundados en la roca. Más vale que sepan lo que creen y por qué lo creen.
Y es por eso que el libro de Apocalipsis es muy importante, porque nos dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca hubo.